Era marzo del 2010 cuando la comunidad de Langford, Canadá, se vio profundamente sacudida por una tragedia que parecía imposible de comprender. Kimberly Proctor, una joven de 18 años con un futuro prometedor, fue reportada como desaparecida. Para ese entonces, nadie imaginaba que tras su desaparición se escondía un crimen planeado con frialdad por personas demasiado cercanas. El caso de Kimberly Proctor dejó al descubierto una historia de traición, manipulación y una violencia que conmovió profundamente al país entero. Kimberly Proctor nació el 1 de enero de 1992 en British Columbia, en Canadá. Desde pequeña fue descrita como una joven dulce, sensible y profundamente bondadosa. Le gustaban los animales, especialmente los gatos, y soñaba con trabajar en una guardería o con dedicarse al cuidado infantil. Quienes la conocían sabían que tenía un corazón generoso y un espíritu tierno, aunque también era tímida y reservada. Sus padres, Lucy, quien trabajaba como gerente en Walmart, y Fred, mecánico especializado en motores, eran una familia de clase media. Para ese entonces, la llegada de Kimberly fue recibida con mucha alegría, ya que nació justo al iniciar el año, por lo que le dieron el apodo cariñoso de Bebé de Año Nuevo o, como la llamaban con ternura, Kimmy. Durante su adolescencia, Kimberly asistía a la escuela secundaria Belmont, en la ciudad de Langford. En ese entorno enfrentó algunas dificultades sociales. Fue víctima de acoso escolar, un problema que lamentablemente era demasiado común en su vida cotidiana. La personalidad seria y reservada de Kimberly terminó por volverla profundamente vulnerable en su entorno escolar. Desde temprana edad, algunos compañeros comenzaron a burlarse de ella por llevar puestas unas orejas de gato. Sus compañeros maullaban durante las clases y mantenían esas burlas año tras año. Su madre recuerda con tristeza que fue acosada durante toda su vida. Para ese entonces, Kimberly también enfrentaba las dificultades asociadas con un trastorno por déficit de atención, lo cual complicaba aún más su adaptación. Kimberly tenía episodios de pánico que la paralizaban. Sus padres, intentando aliviar su angustia, optaron por medicarla, pero el tratamiento la volvió demasiado apagada, como una zombie, en palabras de su madre. Por lo tanto, y con la esperanza de mejorar su calidad de vida, finalmente fue transferida a Pacific Secondary, una escuela alternativa donde pudiera recibir una atención más personalizada y empática. Sin embargo, para ese punto el daño emocional ya era notable. Para ese entonces, en el 2009, la tecnología y el uso del Internet entre adolescentes estaba creciendo exponencialmente, lo que también representaba nuevas formas de socialización. Como muchos jóvenes de su generación, Kimberly utilizaba Messenger y redes sociales para interactuar, incluso con personas de su misma escuela. En esa escuela asistían jóvenes que tenían algún problema para adaptarse o socializar adecuadamente. En el caso de Kimberly fue por su TDA, pero también asistían jóvenes que fueron rechazados o expulsados de otras escuelas, lo que podría ser algo riesgoso para personas vulnerables. Fue precisamente en ese contexto donde conoció a Cruz Wellwood y Cameron Moffat. Cruz Wellwood, de 16 años, tenía un historial familiar profundamente complicado. Su padre, Robert, agredió íntimamente a una joven de 16 años y luego la asesinó brutalmente a golpes en el 2001. Robert fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. Cruz mencionó que entendía claramente lo que había hecho su padre, pero rara vez hablaba del tema. Además, había señales preocupantes en su conducta desde edad temprana: actitudes frías, falta de empatía y un creciente interés por el dolor ajeno. A lo largo de su adolescencia empezó a involucrarse en foros en línea donde se compartían ideas perturbadoras. En esos espacios digitales, Cruz escribía relatos ficticios sobre actos de violencia extrema y mostraba una obsesión enfermiza por el control y la humillación. Cameron Moffat, de 17 años, por otro lado,
También tenía un perfil inquietante. Cuando tenía solo 4 años, había sido víctima de abuso íntimo. Aunque jamás se dio a conocer públicamente quién fue el responsable, desde pequeño comenzó a escaparse por la ventana de su habitación por las noches, hasta que sus padres optaron por sellarla. A pesar de los intentos por brindarle ayuda profesional, Cameron se negaba tanto al acompañamiento psicológico como a la medicación. Cruz y Cameron se conocieron siendo apenas unos niños, en la clase de arte de 5º grado, y rápidamente conectaron, gracias a un sentimiento compartido: su molestia por un maestro. A pesar de que sus personalidades eran distintas, Cruz era delgado y bastante inteligente, mientras que Cameron era más corpulento, con dificultades de aprendizaje y también tenía déficit de atención, se volvieron inseparables. Para ese entonces el comportamiento de Cameron en casa se volvió cada vez más impulsivo. Solía desahogarse a través de autolesiones, como una forma de liberar su estrés. En la escuela comenzó a mostrarse más agresivo y, en un punto, incluso llevó una navaja a la escuela. Sin embargo, Cruz fue el único que, en apariencia, lo comprendía. En palabras del propio Cameron, Cruz bien podría haber sido mi hermano. Ambos comenzaron a faltar a clase con frecuencia, fumaban hierba, pasaban horas jugando World of Warcraft y navegaban por sitios de contenido para adultos, específicamente videos violentos y sádicos. Aunque sus comportamientos eran demasiado erráticos, nunca fueron vistos como una amenaza real por los adultos que los rodeaban. En febrero del 2009, Cruz publicó una entrada en su blog personal titulada Señales de advertencia temprana de un asesino en serie. Enumeraba conductas que, según él, eran comunes en ese perfil, como el maltrato animal, la fascinación con el fuego, la ausencia de una figura paterna y un macabro interés por contenidos explícitos de carácter violento, entre otras cosas. Cruz mencionó: "Lo más curioso es que cumplo los 14 criterios", y concluyó con una frase que, para ese punto, resultaría demasiado inquietante. Aparentemente, cumplir todos los criterios hace que sea poco probable que el sujeto sea un asesino en serie. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Ambos adolescentes comenzaron a estrechar su vínculo a través de estas ideas oscuras. Compartían conversaciones profundamente inquietantes en línea, donde hablaban sobre tortura, control y violencia contra mujeres. Para ese punto, su conexión se había transformado en una especie de alianza, y aunque nadie a su alrededor parecía notar lo que realmente sucedía, ellos ya estaban planeando un crimen que no tendría justificación posible. Cruz y Cameron empezaron a fijarse en Kimberly, sabiendo que era una joven demasiado confiada, sensible y con un entorno social limitado. La percibieron como una presa fácil. Desde ese momento comenzaron a acercarse a ella con aparente amabilidad, ocultando por completo sus verdaderas intenciones. Para ese entonces, todavía en el 2009, Kimberly, Cruz y Cameron ya formaban parte de un pequeño y unido grupo de amigos. Se reunían a platicar por los pasillos de la escuela, entrelazando una aparente sana amistad junto a sus demás compañeros de escuela. Por primera vez, Kimberly tenía un grupo de amigos. Por la noche pasaban horas conectados en Messenger, charlando, compartiendo bromas y revelando pensamientos íntimos. En ese momento, Kimberly había comenzado una breve relación amorosa con Zach, otro integrante del grupo que mantenía una cercanía particular con Cruz. Sin embargo, como muchos romances adolescentes, aquel noviazgo terminó al cabo de unos meses. Kimberly quedó profundamente afectada por la ruptura, ya que era su primer novio, y por lo tanto buscó apoyo emocional con sus amistades, entre ellos Cameron y Cruz. Ellos la apoyaron y le dijeron que no estaba sola, que todo pasaría. Durante una de esas conversaciones nocturnas, Cameron se sinceró con Kimberly, le confesó que sentía algo más por ella. Le dedicó palabras que, para ese punto, parecían genuinas. Le dijo: "No he visto muchas cosas hermosas,
pero debo decir que tú eres una de ellas. A lo que Kimberly, confundida, respondió: oh, gracias. Sin embargo, al pasar el tiempo, Kimberly comenzó a mostrar un interés especial por Cruz. Para ese entonces, ambos habían estrechado lazos durante el difícil proceso que ella atravesó tras su ruptura con Zack. En ese contexto emocionalmente vulnerable, comenzaron a enviarse mensajes con frecuencia y a charlar por internet. Dado que Cruz aún mantenía una amistad con Zack, Kimberly le confesó a una amiga que iniciar algo con Cruz podría ser una forma de sanar el dolor que le había dejado su anterior relación, a lo que su amiga le dijo que si no le gustaba de verdad, era mejor no jugar con él. Durante una de sus conversaciones virtuales, Cruz le confesó a Kimberly que se sentía más auténtico con ella que con cualquier otra persona. No puedo mentirte, me sentiría demasiado culpable. Generalmente puedo, pero contigo no sé, me hace sentir muy honesto, por alguna razón. Kimberly respondió con una risa y dijo: gracias, supongo. Ambos comenzaron a compartir inseguridades que no se atrevían a expresar en persona. Kimberly, por ejemplo, le confesó que se sentía demasiado bajita de estatura y con sobrepeso, a lo que Cruz le respondió: eres hermosa tal como eres. Cuando ella intentó bromear sobre un apodo que él había tenido en el pasado, Cruz aclaró con un tono más serio que este sobrenombre no le causaba gracia. No era un apodo, era un insulto. Tuve muchos problemas con la gente, aún los tengo, pero ahora sé cómo funciona la mente de las personas, qué las motiva, así que es más fácil fingir, ponerse una máscara y jugar el papel, le escribió a Kimberly. Cuando él le escribió que a veces se sentía violento y explosivo, Kimberly simplemente respondió con un emoticón riendo, probablemente sin captar la profundidad de ese comentario. En otro intercambio, Cruz le escribió algo que hoy, con el tiempo, cobra un tono demasiado inquietante. Eres demasiado buena, Kim. Confías demasiado en la gente. Fuera del entorno digital, las vidas de Cruz y Cameron comenzaban a tomar un rumbo profundamente perturbador. Para ese entonces, el aislamiento y la falta de orientación adulta se hacían evidentes. Ambos jóvenes solían encontrarse bajo los efectos de sustancias, y sus conductas eran cada vez más inquietantes. Se sabe que llegaron a experimentar con actos extremos, incluyendo situaciones que involucraban el consumo de fluidos corporales y sangre, lo que reflejaba una desconexión de la realidad alarmante. En sus hogares también se percibía un ambiente de tensión. Amigos cercanos afirmaron haber escuchado a Cameron gritar violentamente a su familia, mientras que Cruz, que vivía únicamente con su madre, rechazaba cualquier tipo de supervisión o control. A medida que pasaba el tiempo, sus conversaciones por internet se tornaban cada vez más oscuras y explícitas, llegando incluso a fantasear con escenarios de control y sometimiento. En una ocasión, Kimberly estaba hablando con ambos por separado, alternando entre ventanas de chat como cualquier adolescente en ese momento. Mientras mantenía una conversación aparentemente inofensiva con Cruz, Cameron, por otro lado, cruzó la línea del respeto con comentarios sexualizados disfrazados de broma. Le dijo que la invitaba a una fiesta en sus pantalones. Aunque en ese instante Kimberly no supo cómo reaccionar, esas interacciones evidenciaban que los límites estaban comenzando a romperse peligrosamente. Fueron demasiados mensajes bastante agresivos y sugerentes los que Cruz y Cameron le enviaron a Kimberly, que no los puedo narrar textualmente, pero es evidente que Kimberly no entendía algunos de ellos, y en otras conversaciones les pedía que dejen de hacerlo. Kimberly mantenía conversaciones por separado con Cruz y Cameron, y al mismo tiempo tenían un chat grupal donde hablaban los tres. Y, por otro lado, estaba el chat de Cruz y Cameron, donde se burlaban de lo ingenua que era Kimberly, y se incitaban uno al otro a mandarle mensajes subidos de tono.
Para ese entonces, Cruz y Cameron comenzaban a preparar el terreno para encontrarse con Kimberly fuera de la escuela, después de meses de oscuras fantasías disfrazadas de una amistad. Cruz le comentó a Kimberly que necesitaba hablar con ella y que necesitaba hacerlo cara a cara. Le escribió: como te dije, prefiero hablar en persona. ¿Puedo verte mañana antes de que tengas que ir a cuidar a los niños? Kimberly solía trabajar de niñera en sus días libres, pero con su interés hacia Cruz y su carácter permisivo, aceptó encontrarse con él. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Cruz tenía otros planes. Esa misma noche, Kimberly le pidió a Cruz que la llamara por teléfono, y él accedió. En secreto, Cruz conectó a Cameron para que escuchara la conversación. Mientras Kimberly hablaba de manera inocente con Cruz, él y Cameron intercambiaban mensajes instantáneos al margen de la llamada, alimentando una fantasía que ya había ido demasiado lejos. Durante esa conversación paralela, Cruz compartía ideas inquietantes con Cameron, escribiendo frases cargadas de violencia como: voy a arrancarle el aro de la nariz y quemarlo, quemar su carne. Cameron, por su parte, no solo no detuvo el rumbo de lo que estaba planeando, sino que aportó con sugerencias, escribiéndole: ¿no la mantendrás atada y viva? A lo que Cruz respondió: eso es lo que voy a hacer, pero primero necesito drogarla y posiblemente seducirla. Cameron le envió emoticones de risa y le dijo que lo hiciera lo antes posible. Para ese entonces la situación había cruzado profundamente cualquier límite moral o humano. A la mañana siguiente, el 18 de marzo del 2010, Kimberly, de 18 años, aún dormía cuando su madre se despidió de ella con un beso en la frente, recordándole que la amaba. En ese momento, ambas tenían razones para sentirse felices. El día anterior, Kimberly había recibido la buena noticia de que había acumulado los créditos suficientes para graduarse de la secundaria. Además, estaba ilusionada con una nueva etapa. Tenía la esperanza de comenzar a colaborar como voluntaria en un centro de rehabilitación de animales. Una oportunidad que reflejaba su naturaleza bondadosa y su amor por los animales. Ese día en particular, Kimberly no tenía clases programadas, por lo tanto, su madre aprovechó la mañana para dormir un poco más. El plan era que Kimberly cuidara a unos niños por la tarde y luego regresara a casa para comenzar a preparar y confeccionar su vestido de graduación. Un proyecto que la mantenía profundamente entusiasmada. Sin embargo, antes de todo eso, Kimberly tenía algo pendiente por resolver: verse con Cruz y Cameron, como lo habían acordado la noche anterior. Kimberly, quien consideraba a ambos como amigos, no sospechó nada. Confiaba en ellos. Para ese punto, no sabía que detrás de esa invitación se escondía un plan profundamente perverso. Una vez que su madre se fue, Kimberly se puso una sudadera de color negro que llevaba el número 13 al frente y salió rumbo a la estación de autobuses de Langford. Alrededor de las 10:30 de la mañana, descendió del autobús, donde Cruz y Cameron ya la esperaban. En ese momento, Cameron había terminado de adquirir un contenedor con combustible, el cual, como se revelaría más tarde, sería utilizado con terribles intenciones. Tras reencontrarse, los tres conversaron durante algunos minutos de forma aparentemente casual. Luego, se dirigieron hacia la casa de Cruz. Lo que Kimberly no sabía era que cada paso que daban en esa dirección la alejaba más de cualquier posibilidad de retorno. Previamente, Cruz le había dicho a Cameron que utilizaría una frase en clave cuando estuviera listo para atacar a Kimberly. Creo que voy a hacer un poco de KD, refiriéndose a un popular platillo canadiense de macarrones con queso. Esta frase sería la señal para comenzar lo que habían planeado. Poco después de que Kimberly llegara a la vivienda alrededor de las 11 de la mañana, la situación cambió de forma radical y aterradora. Para ese punto, Cruz terminaba de decir la frase clave con la que Cameron tendría que estar preparado para comenzar el ataque hacia Kimberly. Ambos jóvenes la inmovilizaron violentamente, atando sus muñecas y tobillos.
mientras la golpeaban de forma reiterada. En ese momento, Cruz introdujo un calcetín en su boca, asegurándolo con cinta adhesiva, con el fin de silenciarla y que los vecinos no la pudieran escuchar. Lo que ocurrió a continuación fue profundamente atroz. Ambos jóvenes cometieron actos de abuso íntimo extremadamente violentos contra Kimberly, sometiéndola durante varias horas y turnándose para abusarla. Además, introdujeron objetos y basura dentro de su cuerpo. La tortura fue brutal, hasta que perdió la vida por asfixia. Como si eso no fuera ya demasiado horroroso, después de su fallecimiento, continuaron con una serie de acciones degradantes. Volvieron a abusar íntimamente del cuerpo sin vida de Kimberly y luego utilizaron un cuchillo para desmembrarla y así poderlo colocar en el refrigerador. Colocaron basura y objetos específicos dentro de sus partes íntimas, incluyendo un objeto pequeño de plástico. Finalmente, trasladaron el cuerpo sin vida de Kimberly al congelador ubicado en el garage de la casa de Cruz. Lo que habían hecho no solo fue deliberado, sino cuidadosamente planeado en un acto que dejó una cicatriz imborrable en toda la comunidad. En algún momento del día, Cruz se sentó frente a su computadora e intentó generar una coartada. Para ese punto, le envió un último mensaje por chat a Kimberly, preguntándole si ya había terminado su labor cuidando a los niños, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, en ese momento, su nombre apareció en línea, lo que hizo que otros contactos comenzaran a escribirle de forma natural. Uno de sus amigos, por ejemplo, le mandó un mensaje urgente diciéndole que su padre sospechaba que había estado consumiendo alcohol y buscaba su opinión o algún consejo. Como Cruz no respondió, el amigo mostró su frustración escribiéndole un mensaje prolongado diciéndole: «Amigo, responde». Este intercambio aparentemente cotidiano contrastaba profundamente con lo que realmente estaba ocurriendo fuera de la pantalla, revelando una desconexión entre la normalidad digital y los hechos que se estaban desarrollando. Por lo tanto, incluso en medio de una situación tan grave, Cruz intentaba mantener una apariencia de normalidad. 8 minutos después de haber sido presionado por su amigo para responder, Cruz finalmente escribió un mensaje breve. «Lo siento, el congelador estaba haciendo ruidos extraños». Una excusa demasiado trivial considerando lo que realmente estaba ocurriendo. Más tarde, esa misma noche, Cameron intentó contactar a una exnovia, alentándola a escaparse de su casa y reunirse con él en la casa de Cruz. Sin embargo, ella lo rechazó. Para ese punto, el cuerpo sin vida de Kimberly se encontraba en el garage de Cruz. Esto nos hace pensar que probablemente Cameron y Cruz buscaban a otra víctima. Afortunadamente, la joven no aceptó la invitación. Para ese entonces, el crimen contra Kimberly ya había sido consumado. A la mañana siguiente, el 19 de marzo del 2010, Cruz y Cameron decidieron deshacerse del cuerpo. Con total frialdad, colocaron los restos de Kimberly dentro de una bolsa de hockey y subieron a un autobús rumbo al sendero de Galloping Goose Trail. Una vez allí, caminaron con esfuerzo hasta adentrarse en una zona boscosa y pasaron por debajo de un puente apartado. En ese momento, rociaron la bolsa con combustible y le prendieron fuego, intentando borrar todo rastro. Demasiado perturbador fue el hecho de que, mientras se encontraban aún en el lugar, Cruz sacó su teléfono y envió un mensaje de texto, como si lo que acababan de hacer no hubiera alterado en absoluto su rutina. Por lo tanto, esa indiferencia añadía una capa aún más oscura a la brutalidad de sus acciones. Pero Cruz nunca imaginó que esto sería crucial en la investigación posteriormente, ya que había dejado un rastro digital de su ubicación. Hasta ese momento, Cruz no había hecho demasiados esfuerzos por ocultar sus huellas. Sin embargo, como más tarde le confesó una amiga, comenzó a preocuparse por haber enviado un mensaje desde debajo del puente
y le mencionó que ese podría haber sido su mayor error. Para ese punto empezó a cuestionarse si ese texto podría convertirse en una pista clave para las autoridades, y si la policía lograba rastrear la ubicación exacta de su teléfono en ese instante, o si ese rastro digital los guiaba directamente hacia el sendero Galloping Ghost. En ese momento su aparente seguridad comenzó a desmoronarse, dejando entrever que, aunque había planeado tanto, no habían previsto lo suficiente. Esa noche que Kimberly no regresó a su casa, su madre tuvo un mal presentimiento desde el primer momento en que intentó llamarla aquel jueves por la tarde, y la llamada fue dirigida directamente al buzón de voz. Para ese entonces, en su interior, algo le indicó que no estaba bien. Profundamente angustiada, hizo el reporte inmediatamente a la policía de la desaparición de Kimberly. Mientras los seres queridos de Kimberly y las autoridades comenzaban la búsqueda desesperada, Cameron y Cruz continuaron sus rutinas como si nada hubiera pasado. Después de haberse deshecho del cuerpo, Cruz pasó el resto del día en su casa, acompañado de una joven con la que estaba saliendo. Por su parte, Cameron compartió el almuerzo con su abuela y su madre, y luego ambas lo llevaron a comprar un videojuego, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, para ese punto, la verdad comenzaba a emerger. Esa misma noche, alrededor de las 7, un joven que se encontraba fumando hierba con sus amigos bajo el puente Galloping Ghost hizo un hallazgo perturbador. Se topó con restos humanos calcinados. En ese momento se encendieron todas las alarmas. La policía fue alertada del hallazgo y, poco después, gracias a los registros dentales realizados por los forenses, confirmaron lo peor. El cuerpo pertenecía a Kimberly Proctor. Por lo tanto, la Unidad de Delitos Mayores de la isla de Vancouver, junto con la Real Policía Montada de Canadá, movilizó a un equipo especial de más de 40 agentes para trabajar intensamente en el caso, que, desde ese instante, pasó a ser una de las investigaciones más impactantes y dolorosas que se recuerdan en la región. En ese momento, los investigadores comenzaron a observar con especial atención cómo amigos, conocidos y familiares de Kimberly acudían a Facebook para compartir su dolor, crear publicaciones y participar en una página conmemorativa pública y creada en su honor. Por lo tanto, lo que inició como un espacio de duelo también se convirtió en un punto clave para el desarrollo de la investigación. Atentos a cada movimiento, los agentes analizaron los comentarios, pistas e incluso teorías que comenzaron a surgir entre los usuarios, muchos de los cuales intentaban adivinar quién podía estar detrás del crimen. Esta vigilancia digital permitió a los investigadores identificar posibles testigos, no solo desde esa página conmemorativa, sino también en otras cuentas de Facebook, que estaban disponibles de forma pública. Para ese entonces no fue necesario contar con una orden judicial, ya que muchas de estas páginas no tenían ningún tipo de restricción de privacidad. Con la noticia del fallecimiento de Kimberly acaparando la atención del pueblo y de los medios locales, Cruz comenzó a sentirse profundamente paranoico ante la posibilidad de dejar más evidencia en línea. Sin embargo, no pudo resistir el impulso de compartir lo sucedido con alguien en quien confiaba. Para ese entonces, le temía al uso de Messenger, pues pensaba que las conversaciones ahí podrían ser almacenadas o rastreadas. Por lo tanto, creyó que los registros de chat dentro del videojuego World of Warcraft eran menos propensas a guardarse. El 23 de marzo del 2010, 5 días después del crimen, Cruz contactó a su novia a través de Messenger y le dijo que tenía algo urgente que contarle, pero que prefería hacerlo por el chat del videojuego. Una vez dentro del juego, le confesó su participación en el asesinato. Luego, volvió a Messenger para enviarle enlaces de noticias como una forma de respaldo para validar su historia. En ese momento la joven quedó impactada. Sin embargo, respondió de una manera que muy probablemente era lo que él esperaba escuchar.
siempre estaré aquí, sin importar lo que hagas. Cruz parecía buscar no solo un desahogo, sino también una reafirmación emocional, como si, en medio de todo, necesitara ser comprendido o justificado por alguien cercano. Según lo que la joven declaró posteriormente a la policía, Cameron también se conectó al chat del videojuego y confirmó la versión de Cruz. ¿Y qué pasa con su familia, sus amigos y todas las vidas que han arruinado?, le preguntó ella a Cameron, visiblemente afectada por lo que estaba leyendo. No me siento mal por ellos, respondió él, con una frialdad que la dejó aún más impactada. De vuelta en Messenger, la joven le escribió a Cruz: solo prométeme que nunca más lo volverás a hacer. Lo prometo, no tengo ningún deseo de hacerlo otra vez, contestó él. Sin embargo, en ese momento, como si quisiera cambiar abruptamente de tema, Cruz desvió la conversación y dijo que tenía ganas de jugar un videojuego por nostalgia. Creo que voy a jugar Pokémon otra vez. Llevo meses sintiéndome nostálgico por Pokémon. Para ese punto, el contraste entre sus palabras y la gravedad de lo que había hecho resultaba profundamente perturbador. Cruz seguía asistiendo a la escuela de forma esporádica, pero no pudo contener su ira por mucho tiempo. Para ese entonces, la tensión emocional que llevaba dentro comenzaba a salir a la superficie. Un día, cuando una de las amigas más cercanas de Kimberly lo escuchó mencionar su nombre, le pidió que se detuviera, ya que para ella era demasiado doloroso. Ella era mi mejor amiga, le dijo con firmeza. En ese momento, Cruz se levantó de golpe y comenzó a gritar: a nadie le importa, está muerta. ¿A quién le importa? Otro estudiante tuvo una experiencia similar con él. Según los reportes, Cruz le dijo sin titubear: me alegra que ya no esté viva, la odiaba. Mientras tanto, Cameron y Cruz mantenían conversaciones frecuentes en el chat de Messenger sobre el avance de la investigación. El 25 de marzo del 2010, Cameron le escribió a Cruz el siguiente mensaje: desde que asesinamos a esa... y fue tan fácil, deberíamos hacerlo otra vez. Poco después, ambos fueron citados para ser interrogados. Durante la entrevista, los dos admitieron que sí vieron a Kimberly esa mañana. Sin embargo, afirmaron que ella los dejó temprano porque tenía que ir a trabajar como niñera. En medio de la conversación con uno de los investigadores, se le preguntó a Cruz qué tipo de persona sería capaz de cometer un acto así. Su respuesta fue escalofriante: alguien que piense que vale la pena matar a alguien o alguien que esté en un ataque de ira. Por lo tanto, esas palabras no solo revelaban una falta total de remordimiento, sino que, para ese punto, mostraban una desconexión emocional profundamente inquietante ante la vida de la joven que habían arrebatado. Sin embargo, no había pruebas suficientes para arrestarlos en ese momento. Como mencionamos, desde el momento en que se confirmó la identidad del cuerpo de Kimberly, las autoridades de Langford sabían que se encontraban ante un caso profundamente atroz, por lo que se montó una investigación de alto perfil, en la que participaron miembros del equipo forense, unidades especializadas en homicidios y expertos en rastreo digital. Poco tiempo después, la policía ya contaba con suficiente evidencia como para obtener la autorización judicial necesaria y comenzar a monitorear de manera legal las actividades en línea de Cruz y Cameron. Por lo tanto, se implementó una vigilancia intensa. Intervinieron sus casas, sus teléfonos móviles e incluso el pequeño kiosco del parque donde solían pasar el rato. Gracias a un análisis forense exhaustivo de sus computadoras y dispositivos móviles, los investigadores descubrieron búsquedas en internet, artículos y viejas transcripciones de mensajes de texto intercambiados en chats de Messenger. Para ese punto, la unidad de crímenes tecnológicos había reunido el equivalente a 1.4 millones de hojas de papel, solo con la información recolectada de ambos adolescentes. El nivel de detalle era aterrador. El viernes 18 de junio del 2010, Cruz y Cameron fueron arrestados formalmente por el asesinato de Kimberly.
Ambos estaban extremadamente calmados y serios. Se pudo recolectar evidencia de su recorrido en la patrulla donde iban camino hacia la comisaría. Durante el interrogatorio, las confesiones no tardaron en llegar. Ambos admitieron su participación, aunque intentaron minimizar su propio rol. Intentaron culparse el uno al otro, pero fue Cameron quien en ese momento confesó que habían atraído a Kimberly a casa de Cruz con engaños. La sometieron brutalmente y luego la colocaron en una bolsa para trasladarla hasta el sendero donde finalmente quemaron su cuerpo. Reveló todos los detalles del crimen. Para ese entonces, con las confesiones obtenidas y la evidencia digital en su contra, el juicio contra Cameron Moffat y Cruz Wellwood no tardó en avanzar. Ambos fueron juzgados como adultos, a pesar de tener 16 y 17 años al momento del crimen. Esto debido a la extrema gravedad y premeditación de sus actos. Esta decisión fue aplaudida por la comunidad, que exigía justicia por Kimberly y sentía que un juicio como menores no reflejaría la dimensión real del daño causado. En ese momento los fiscales presentaron un caso devastador. Expusieron los mensajes donde los adolescentes fantaseaban durante semanas con un crimen violento y hablaban de sus deseos de experimentar ese tipo de maldad y planeaban con escalofriante detalle cómo llevarlo a cabo. Para ese punto, las grabaciones de sus interrogatorios fueron también utilizados, revelando una falta de empatía que dejó impactados a todos. Ambos se declararon culpables de los cargos de homicidio en primer grado, secuestro, agresión íntima y ultraje de un cuerpo sin vida. Esta decisión evitó un juicio largo, pero no suavizó las sentencias. En el 2011, el juez dictó condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 10 años, como lo permite la ley canadiense para menores juzgados como adultos. Sin embargo, el magistrado dejó claro que la gravedad del crimen hacía que la reinserción de ambos fuese profundamente incierta. Para ese punto, la familia de Kimberly, rota por el dolor, enfrentó cara a cara a los asesinos en la sala del tribunal, con una entereza difícil de describir. Su madre y su padre ofrecieron declaraciones en las que hablaron del vacío permanente que les había dejado la pérdida de su hija y cómo su mundo cambió para siempre. Sin embargo, lo que más estremeció fue el hecho de que, a pesar de haber cometido un crimen tan atroz, los culpables podrían algún día recuperar su libertad, ya que tenían la posibilidad de pedir libertad condicional en tan solo 10 años, mientras que Kimberly jamás tendría esa oportunidad. Los informes psicológicos eran profundamente condenatorios. Sugerían una alta probabilidad de reincidencia. En el caso de Cruz, fue catalogado como un sádico de los más inusuales, especialmente por su corta edad. Un joven retorcido que, contra todo pronóstico, encontró comprensión y complicidad en otro adolescente igual de perturbado. A pesar de ser descrito como inteligente y articulado, utilizaba esa inteligencia para manipular situaciones y personas. A menudo se presentaba como alguien reflexivo y sensible, pero detrás de esa máscara había una mente profundamente obsesionada con ideas violentas, las cuales comenzó a compartir en plataformas digitales. Cruz tenía una fijación con el poder, el dominio y la humillación de los demás, especialmente hacia personas que percibía como más débiles. Las evaluaciones psicológicas describieron a Cameron como alguien con tendencias antisociales marcadas y una profunda desconexión con las consecuencias de sus actos. Se determinó que tenía una capacidad limitada para sentir empatía y que estaba fuertemente influenciado por su entorno inmediato, particularmente por Cruz, a quien consideraba como un hermano. Su fascinación con contenido violento y su participación activa en conversaciones sobre fantasías perturbadoras revelaron una pérdida crítica del sentido moral y ético. Aunque no fue calificado clínicamente como un psicópata, su historial psicológico y su comportamiento indicaban un alto riesgo de reincidencia
si no recibía intervención intensiva y prolongada. Para los padres de Kimberly, lo justo sería que ambos no tuvieran opción a libertad condicional y, por el contrario, tuvieran la pena capital por lo que hicieron. Sin embargo, en Canadá no existe la pena de muerte. Después de pasar 10 años desde el crimen, en el 2020 el nombre de Cruz Wellwood volvió a aparecer en los titulares cuando solicitó su libertad condicional total. La audiencia fue presidida por la Junta de Libertad Condicional de Canadá y el veredicto fue tomado en tan solo 15 minutos. Su petición fue rechazada. Cruz tiene derecho a volver a solicitar libertad condicional en 5 años más. En ese momento la Junta expresó una preocupación profundamente arraigada. Cruz seguía representando un riesgo elevado para la seguridad pública. Aunque había participado en programas de tratamiento, los informes psicológicos indicaban que persistían señales alarmantes. Seguía mostrando impulsos violentos, episodios de autolesión, arrebatos emocionales demasiado intensos y una clara falta de remordimiento. Durante la audiencia, Cruz describió el crimen con frialdad, sin emoción, sin un mínimo de empatía hacia Kimberly o a su familia. Para ese punto, esa actitud fue interpretada como una incapacidad para asumir la magnitud de lo que había hecho. Por lo tanto, la Junta determinó que no estaba preparado para reintegrarse a la sociedad. Fue una decisión que trajo un pequeño alivio a la familia de Kimberly, que había vivido profundamente marcada por el trauma. La Junta fue enfática. Cualquier intento futuro de libertad deberá estar acompañado de una mejora comprobable en su comportamiento y una reducción significativa del riesgo que representa. Hasta el momento, por su lado, Cameron no ha presentado ninguna solicitud de petición a libertad condicional, por lo que permanece recluido. La pérdida de Kimberly Proctor no solo dejó una herida demasiado profunda en su familia y en la comunidad de Langford. Para ese entonces, su partida provocó un dolor inmenso, no solo por la violencia de los hechos, sino por lo mucho que representaba Kimberly para quienes realmente la amaban. Para ese punto, su familia y amigos organizaron diversas vigilias en su memoria. En una de ellas, decenas de personas se reunieron con velas encendidas para recordarla en silencio, algunas vistiendo cintas moradas, su color favorito. En ese momento, su madre pronunció unas palabras que conmovieron a todos. Kimmy no era perfecta, pero era profundamente bondadosa, y nadie tenía derecho a arrebatarle la oportunidad de crecer, de amar y de vivir. El caso de Kimberly Proctor fue profundamente impactante, no solo por la violencia del crimen, sino porque fue cometido por 2 jóvenes que fingían ser sus amigos. Nadie imaginaba que algo tan oscuro pudiera nacer de una traición tan cercana. Demasiado a menudo pasamos por alto señales de alerta en los jóvenes. Por lo tanto, este caso nos recuerda la importancia de hablar, de observar y de intervenir. En ese momento, Kimberly solo tenía 18 años y confiaba en quienes terminaron arrebatándole todo. Su historia, sin embargo, sigue siendo un llamado urgente a no normalizar el silencio, ni minimizar las señales de peligro. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el caso de Kimberly Proctor. Es uno de los casos más difíciles que he investigado. Demasiado perverso para 2 jóvenes de 16 y 17 años. No olvides dejarme tus comentarios, suscribirte y recuerda que nos vemos en el próximo video.